el tema de comunicación. En realidad la política, y este libro habla mucho de eso, algo que nos han dicho muy poco en Perú, se difunde muy poco en Perú, que se habla mucho de habilidades duras, ¿no? Para competencias, prepararnos, tener habilidades, ir a la universidad para tener habilidades, pero ¿dónde quedan las habilidades socioemocionales? Que imagínate que en Europa han evolucionado tanto que ahora se les llama habilidades empoderantes, las power skills. O sea, a ese punto. Y si nos ponemos a pensar hasta en nuestras autoridades, no solamente es un tema de carencia de habilidades comunicativas, que fue el punto débil, por ejemplo, el expresidente Pedro Castillo, y que también le jugó en contra, ¿no? Cuando él trató de alguna manera de hacer un espacio político, sino que también hay una gran ausencia del manejo de estas habilidades socioemocionales. ¿Cuántos de nuestros congresistas y de nuestras autoridades, en vez de tomar buenas decisiones en favor al pueblo, toman decisiones emocionales, iracundos, dejándose llevar solamente por un arranque emocional? Y ahí nos damos cuenta de que la comunicación, tanto como el tema de habilidades socioemocionales, de inteligencia emocional, son vitales para nuestras autoridades. ¿Qué es lo que describes en tu libro? Lo que hablamos nosotros son tres aspectos, ¿no? Primero, lo que es la importancia de la inteligencia emocional, porque obviamente hablar en público es enfrentar el miedo. ¿Y qué es el miedo? Es una emoción. Y hablamos de inteligencia emocional, que es algo que hace falta mucho difundir en nuestro país. Hablamos de hablar en público, de técnicas y herramientas para poder hablar, el arte de la oratoria, pero sobre todo yo he estudiado un máster en la Universidad de España, Miguel de Cervantes, en comunicación no verbal. Es decir, ¿qué es la comunicación no verbal? Es todo un estudio que se ha hecho sobre nuestros canales de comunicación para poder entender cómo comunicamos. Incluso se utiliza en la detección de mentiras, el FBI utiliza esta ciencia para poder detectar muchos casos. Muchos especialistas en televisión o en redes sociales salen a analizar incluso políticos y cómo se expresan, ¿no? Y si dicen la verdad o no. Hablamos del lenguaje no verbal. Exacto. Todo lo que es la comunicación no verbal, que se le conoce como lenguaje no verbal o lenguaje corporal, ¿no? De manera más popular. Pero es esa la comunicación. Y hablamos de eso con sustento científico, porque no solamente es algo que yo vi en un lado, había experiencia y lo dije. No, en realidad es algo que se ha estudiado, que lo he estudiado en un posgrado y que tengo más de una década de experiencia estudiándolo, y lo hemos compilado no con ese lenguaje difícil de los científicos, sino con un lenguaje que todo el mundo puede entender para que lo puedan aplicar en su vida. Así que la gente que encuentra en el libro, inteligencia emocional, habilidades blandas, power skill, habilidades empoderantes, lenguaje corporal, comunicación no verbal. Estamos próximos a un proceso electoral. Es necesario que los electores puedan conocer ese lenguaje corporal, como tú dices, ¿no? Más conocido así, no verbal, de cómo es que un candidato se exprese para que no sean sorprendidos al momento de llegar a las urnas, o particularmente, ¿no? Como se conoce una entrevista de trabajo que hace la población para elegir a los próximos representantes. Me ha pasado que he capacitado y he formado muchas autoridades que han ido asumiendo en diversas ciudades del país cargos políticos, y es curioso porque muchos de ellos se entrenan curiosamente conmigo para poder tener un lenguaje persuasivo y así ganar votos. O sea, mira, los políticos se entrenan para poder persuadir, claro, pero si el público también se entrenara, podría detectar cuando el político es sincero y cuando no lo es, que eso creo que es también importante, ¿no? Denis, ¿te animas a arrojar nombres? Conocemos algunos precandidatos a la presidencia. Ahí, mira, hay un tema muy quienes quizás interesante. tienen hilación o hablan acorde a la realidad y no están sorprendiendo a la población. Una de las cosas que una vez, y te comento así como prensa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo una vez recuerdo que el señor Achawi me invitó y yo le dije, póngame un video, un candidato, un político, y lo analizamos en vivo. Corporalmente. Imagínate. Ahora, imagínate que tengamos alcaldes ahora que ya vienen las elecciones, que ya están calentando motores, ¿no? Así es. Y que de pronto me pongas un meeting y yo te analizo en vivo a la persona y te digo qué rasgos está haciendo, qué cosas está diciendo y qué cosas tal vez hay indicios de que no está siendo muy sincero, que es algo que me ha pasado. Yo en TikTok, por ejemplo, hago ese tipo de análisis y tengo 10,000 personas conectadas, gente que comenta, que están preguntando, y me ha pasado más en el tema del espectáculo por ahora, ¿no? que incluso el caso del Gato Cuba, de Melissa Paredes, sí, también, y analizamos el lenguaje corporal y se notaba. Muy lejano del tema de la farándula, ¿no? Claro, o sea, hemos tenido, por ejemplo, aspectos tan importantes, el caso de los Rolex, el juicio que se le sigue a la señora Keiko Fujimori, el caso, por lo menos el pronunciamiento del señor Alberto Fujimori.
quien mencionaba que estaba moribundo, pero ahora sale a panurearse, ¿no?, al frente de la población. ¿Qué podemos detectar, por lo menos en estos videos, en estos cortos pasajes que has podido ver? Uno de los puntos si hablamos de lenguaje corporal, por ejemplo, de la familia Fujimori, uno de los puntos muy curiosos, y hablemos puntualmente de Keiko, es que Keiko tiene algo que se llama la línea nasolabial, que es esto, la línea nasogeniana, nasolabial, una línea muy recta. Por eso, si te das cuenta, ella hasta cuando sonríe no es agradable. Ah, caramba. O sea, entonces, hay gente, hasta tú puedes ver en redes, que ella cuando sonríe como que no es una sonrisa, no se siente natural. ¿Por qué? Porque ella, por la misma fisionomía que tiene, expresa un lenguaje corporal muy duro, muy seco, muy tosco, que también puede ser indicio del carácter. O sea, sin sentimientos, ¿se puede decir? Se podría decir que tiene un carácter muy fuerte. Todos tenemos sentimientos. El problema, yo creo que de ese lado, es que normalmente las personas somos muy egoístas. Al momento Y preferimos a nuestra gente, nuestro grupo social. Y algo que me fascina en el lenguaje corporal de ella es que ella, por ejemplo, cuando defiende su ideología, y no solo ella, toda la bancada de Fuerza Popular, porque lo he visto en Patricia Chirinos, en diversos candidatos, ellos a veces cuando hacen comentarios o hablan de cosas que no están bien planteadas, ellos muestran pasión, convicción total en sus ideas erradas. Y eso demuestra, por eso decía tanto de la inteligencia emocional, ¿cómo es posible que una persona, un político, pueda defender a ese punto ciertas ideas que nosotros, por sentido común, el pueblo también lo sabe por sentido común, no tienen sentido o no tienen coherencia? Es porque tienen total convicción en que creen que tienen la razón. Al momento de ver este aspecto de la señora Keiko Fujimori, no tener una sonrisa totalmente natural, afectiva, ¿no?, con el todo, podríamos decir que finge y estaría fingiendo quizás en toda la campaña, en la gesticulación, en la expresión. En realidad, Keiko Fujimori se ha preparado, se ha entrenado. Si te pones a pensar en las anteriores, en las anteriores, hay una evolución, ¿no? Era mucho más natural su lenguaje, algo que llamamos lenguaje idiosincrático, es tu lenguaje natural, ¿ya? Tenía un lenguaje corporal muy natural donde se ve que es más seca, se ve que es una persona más indiferente, que es una persona que prima sus beneficios, se ve. Pero conforme empezó a evolucionar, porque se dio cuenta que su comunicación no ayuda, por eso hasta la comparada, ¿no?, que hasta un Pamneton Totus va a ganar más que le va a ganar, ¿no?, porque su lenguaje era malo. Que curiosamente en el debate que tuvo con Pedro Castillo, ella empezó a sonreír más, incluso ella entrenó la sonrisa para hacer una sonrisa más agradable, a pesar de que no tiene una misma... Y los movimientos que hacía, ella realmente se ha preparado para poder tener un lenguaje que disimule ese carácter fuerte y ese, hasta cierto punto, autoritarismo que ella tiene. Y que no vamos a negar, porque su lenguaje corporal lo delata. Ahí va el tema, disimular. Claro. ¿Dónde podemos adquirir tu libro? ¿Puntos de venta? Pueden visitarnos en mi oficina, que tenemos un punto acá, que es la Cámara Internacional de Oradores, que es nuestra oficina, donde nosotros también hacemos asesorías personales, que queda ubicada en Girón, Pumacahua, 190, que es del Parque Cerumilla, una cuadrita antes, en la esquina de Apurímac con Pumacahua. Okay. Costo. 40 soles. 40 soles. Humilde. Vía web también se puede. Sí, también. ¿Dónde? Mucha gente que ¿Cuál es la PDF, digital. vamos a hacer el lanzamiento internacional ahora en octubre, porque tengo mucho mercado en México que me está pidiendo. Y literal, México es uno de los países que más me trata bien siempre que viajo, y es donde más la gente me está pidiendo. Así que vamos a hacer el lanzamiento. Perú no reconoce pues a sus talentos. Sí, lamentablemente nos ha pasado. Hasta nuestras autoridades habremos visto eso, ¿no? Felicidades, Denis. Gracias. Okay.